compartirlo con nosotros, con la Feria del Libro. En Twitter somos @ferialibro, en Instagram ferialibro. Es un gusto recibirlos, recibirlas. En nombre de Fundación del Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a Editorial Humbayles, que ha elegido en nuestra casa para presentar el libro Basta Así, Abuso Sexual contra las Infancias. Reflexiones sobre la problemática del abuso sexual contra las infancias, críticas y propuestas para el accionar judicial. Está coordinado por el doctor Jorge Ponce y la doctora Paula Vaca, quienes son acompañados en el panel por el consejero doctor Alberto Guillieri, las autoras e integrantes de Basta Así, Agustina Ahumada y Camila Corno, y la presidenta del Consejo Editorial, la doctora Ana Salvatelli. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Doctora Salvatelli, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva presentación de la editorial Humbayles. Como acaban de decir en la presentación, me toca estar aquí ante ustedes como consejera del Consejo de la Magistratura y en este caso como presidenta del Consejo Editorial de la editorial Humbayles. Para nosotros siempre es una celebración presentar una nueva obra, esta en particular, no solo por la densidad y la problemática, ¿no?, que representa, es especialmente sensible, digo, e interesante para lo que es el Poder Judicial de la ciudad. Veo muchísimos magistrados, funcionarios del Poder Judicial de la ciudad y un poco el objetivo de la editorial Humbayles, cuando se creó hace 10 años, que es lo que estamos celebrando en esta edición de la Feria del Libro, es ser aprovechada por todos quienes operan con el Poder Judicial de la ciudad, quienes son operadores jurídicos, para que justamente sus investigaciones, su obra, lo que es el diseño de la política judicial, esté también representada en las obras de la editorial. Su coordinadora general, Alejandra García, es quien ha llevado adelante esa política de la editorial Humbayles desde que se creó, y año a año vamos sumando obras. En este contexto de la feria se presentan 36 obras nuevas en lo que va del año, así que como representante de esa editorial en esta presentación, bueno, me toca también invitarlos a nuestro stand en el pabellón amarillo, el 1711, decirles también que todas las obras de la editorial son de descarga gratuita desde la página de la misma editorial. Es decir, que más allá del soporte papel al que pueden acceder en el stand o en nuestras librerías, también pueden descargar gratuitamente todos los títulos, inclusive el que estamos presentando hoy aquí ante ustedes. Mi presentación es en ese carácter, invitarlos a, como les dije, al stand, pero bueno, ahora y más que nada darle la palabra a los coordinadores de la obra, a la doctora Paula Vaca, al doctor Jorge Ponce, felicitarlos por la convocatoria, porque ustedes estén todos aquí, y bueno, y a mi colega, el consejero Alberto Guillieri, que nos acompaña en la presentación. Así que de vuelta les doy la bienvenida y los invitamos entonces a acompañar a la editorial y su obra en lo que siga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hermoso verles haber colmado. Agradezco la palabra de nuestra presidenta del Consejo Editorial, la doctora Salvatelli, también la posibilidad de compartir la mesa con Agustina, con Camila y con quienes coordinan esta obra que vamos a presentar, que son Jorge Ponce y Paula Vaca. Hago un par de confesiones cortitas. Es un tema para mí que mi especialidad no se relaciona con el derecho penal, un tema de difícil abordaje, ¿no? Porque atrás de cada caso, atrás de cada sistema hay un dolor social que no ha sido cicatrizado oportunamente, porque las estructuras institucionales de las que a veces nos ponemos contentos en conformar, en desarrollar, en ampliar, no dan la respuesta satisfactoria o no coordinan
calificamos como voluntarismo, a veces es necesario exceso de voluntarismo en querer hacer las cosas bien, pero que la falta de coordinación, la falta de articulación de los recursos que aplicamos no transformen esto en una forma de creer que nos sentimos mejores porque necesitamos un libro, que porque tenemos una mejor estructura edilicia, institucional, interdisciplinaria, profesional, y resulta que eso nos regocija a nosotros por cumplir en nuestro espacio con lo que creemos un mandato social y desarticulamos lo que en definitiva tiene que ser la primera atención y fundamental, que en el caso de los niños, ¿no? Las niñas. Tengo afectos personales por Jorge Ponce y por Paula Vaca, así que no voy a hacer ninguna explicación de sus currículums y sus antecedentes, aunque creo que capaz que me tocaba a mí hacer algo de eso, pero los que me conocen saben que no soy demasiado protocolar en el trato, así que querría hacer algunas observaciones sobre lo que me parece que nos puede dejar, o me dejó a mí, por mala lectura de la obra, como para reflexionar, ¿no? Hay menciones reiteradas de los autores y de los coordinadores a las barreras, a estos obstáculos que hay en la justicia, la diferencia como barreras humanas referidas a la falta de capacitación o la falta a veces de coordinación. No es una crítica al profesionalismo de la gente de nuestras áreas que trabaja para esto, pero sí esa lógica de articular me parece que es uno de los temas que lucen claro de la obra. Es decir, bueno, tenemos que ser más comprensivos del trabajo del otro, a la larga, de que casi en el remate de toda la obra uno tiene que entender que en definitiva el niño acá no es un objeto de prueba, sino cada una de las intervenciones interdisciplinarias de profunda desarrollo psicológico en un país en el que tenemos un gran número de profesionales de psicología, que tenemos una facultad que dicta la disciplina de forma individual, inclusive separada de la medicina, o sea que tenemos un desarrollo que es señero en el mundo de este tipo de especialidades. A veces pensar que un equipo interdisciplinario tiene que participar más de un equipo interdisciplinario en una misma causa, con una misma situación, con un mismo niño, termina siendo, ya no quiero usar la palabra de la manera de revictimización, sino decir, parece como que le estamos sometiendo a un castigo a que en definitiva ha sido el afectado por la situación. Lo digo como una reflexión que también me alcanza, porque hace unos años que me toca presidir la comisión de administración y a veces no hago esta reflexión si no leía el libro, de decir, ¿por qué adjudico presupuestos similares para oficinas que podemos coordinar para que trabajen en forma más coordinada, ¿no? Con una pequeña reflexión que a veces es tan simple como esta, que me motivó alguna reflexión sobre algunas decisiones que a veces yo tomo, que ahora las voy cambiando, voy modificando esta idea, aunque sea, y hablando con las partes. Digamos, tenemos en la ciudad de Buenos Aires estructuras importantes, pero tenemos cámaras GES en distintas reparticiones, y capaz que lo importante es coordinar o ver cómo funciona ese diálogo que me parece que falta, que también surge un poco del libro, entre el Ministerio Público, entre el tutelar, un poco la defensa en este caso, y también con la jurisdicción, el tema de bueno, si hay un equipo interdisciplinario ya lograda el proceso de disparo de la causa, bueno, lo otro parece como un acompañamiento, no quiere decir que esto no tenía que comulgar como justicia terapéutica, por eso otras soluciones alternativas, pero decir que bueno, ya lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la vista pública, por eso nos alcanza, y hay que organizar y coordinar tareas en todos esos recursos que como porteños tenemos, gracias a Dios, en comparación a veces otras situaciones sociales en otros lugares y latitudes del país. Pero bueno, no quiero ser negativo, al revés. Lo que me permito es leer y decir, esto con un cabecitazo tengo que reflexionar sobre este tema. Lo hemos dicho a veces, veo una mayoría de judiciales, pero también de colegas del libre ejercicio de la profesión. Lo hemos dicho, por ejemplo, en algunas discusiones sobre los presupuestos con respecto al tema de la defensa pública versus la vista pública, otra vez en un área que me toca, que es el presupuestario, porque la obligación constitucional de la defensa pública está relacionada con la garantía del trato igualitario de la justicia de todos los ciudadanos del país. Ahora, esto no quiere decir que esforcemos presupuesto para deformar un mercado como el del ejercicio libre de la abogacía. En este caso digo lo mismo, me parece que casi todo el esquema está muy relacionado con el tema de las garantías que nosotros tenemos que brindar, pero nos olvidamos un poquito
especialmente cuando vemos las cuestiones que afectan directamente a las facilidades para brindar asistencia a la familia querellante, ¿no? Y ver si esa familia resguarda los intereses también solamente del niño, solo por el hecho de ser familia, o solo por el hecho de un ejercicio de patria contestado, además, tema complejo para ver. Hay experiencias contadas, la ciudad tiene muchas experiencias para contar, tiene muchas experiencias para recibir, hay también análisis comparativos. Me parece que hay algunos temas de la justicia nacional que no tenemos que repetir, ya que tenemos para mí una escritura superior y podemos aprender, como siempre, de los errores ajenos. Uno puede aprender, sin ofenderse, ¿no? Que abre camino, a veces toma un camino no demasiado ajustado y uno lo puede corregir y mejorar. Me parece que es importante prestar atención a los impactos. Creo que hay unas menciones especiales sobre los impactos en la justicia. Eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Como solamente me encierro en pensar que la cuestión tiene que ver con el delito, con el tema con el niño, con el tema de la conducta, y resulta que aparecen unos cambios jurisprudenciales que pegan, por ejemplo, directo en el tema de las inaplicabilidad de la ley de concursos siquiera. Digo, uy, me cambió la cabeza cómo esto pegó en comercial. Bueno, sí, pegó en comercial porque hubo destino de fondos que no había un privilegio relacionado con una garantía especial, no sé ni el idioma comercial, con el derecho preferencial en algún sistema de créditos que aparece comentado en el libro. O sea, me parece como que a veces ni nos damos cuenta cómo estamos irradiando multifueros el tema, ¿no? Es importante instalarlo para que todos los jueces al final en cuenta. El tema de salud mental me parece también un tema que hay que ver, ahí también está muy destacado en la obra, relacionado con esto que dije de entrada. A veces parece como que yo lo digo con tranquilidad para los profesionales de la psicología, porque lo digo de los abogados, ¿no? Somos fáciles de autoflagelar, enseguida nos autocriticamos, nos golpeamos y después cuando la sociedad tiene una crisis económica descomunal como tuvo en el 2001, recurrió al abogado y al juez. Entonces ahora resulta que hacemos en muchas de estas maquinarias de las críticas a los servicios interdisciplinarios, criticamos al psicólogo y después resulta que me bajo de acá apurado porque tengo terapia de rato, si no pasado mañana no estoy bien para atender al público. Entonces digo, me parece como que esas cuestiones, no digo que hagamos solidaridad interprofesional, digo que este tipo de publicaciones sirve para poner en real valor lo importante de los equipos interdisciplinarios, con esta pequeña crítica que me permito hacer, que a veces sería mejor, más coordinada la tarea, para que el niño no repita la misma secuencia, que en definitiva no es ni una nueva construcción del problema, ni un tratamiento diferenciado. O sea, ¿qué es? Tenemos que mejorar un poco. Bueno, eso digo, no es que nos falte estructura ni espacio, me parece que nos falta un poco más de pensar en el tema de la coordinación y también en pensar la velocidad de los tiempos que corren. Y la velocidad de los tiempos que corren hacen que esto quede plasmado para toda la vida, en la vida de un niño, en la que en la era tecnológica contamos años perros. Cada año que pasamos parecen 7 años, ¿no? Y ven, esto me parece un poco con los chicos, digo, vos dejás esto, y un proceso de esto lo tenemos 2 o 3 años dando vuelta, y son 20 años en la vida digital, y quedó plasmada en un montón de cosas, y impactó en un montón de cosas, y nuestra vida cambió descomunalmente. Si nosotros miramos hace 3 años y pico atrás, cuando asumíamos, era otro país, era otro momento, era otra sociedad, era otra comprensión de las cuestiones de género, de las cuestiones de salud mental. Yo me eduqué mucho al lado de Ana en estas cosas, porque digo, mirá cómo ella me hace observaciones que digo, uy, ni la relacionaba. Y con los niños pasa exactamente lo mismo. Tengo una nena chiquita y escucho sus conversaciones, escucho su interacción, tengo el miedo de sus relaciones en el mundo digital, que tenemos casi todos los padres, pero también, nada, es lo que existe, lo que la vida está ahí. Entonces, digamos, los tiempos que pensamos solamente como pautas procesales no deberían ser solo pensadas así en el ámbito de los niños. Genérico, digo, ¿no? No soy muy bueno diciendo niñas, adolescentes. Bueno, a ver, ¿hay algún comentario a veces sobre la falta de camino de profundización de otro tipo de pruebas en este tipo de causas? Yo, como dije, no soy especialista en derecho penal, pero me encantó leer esto para poder despertarme un poco y percibir también que otro tema que necesitamos, también que parece de entrada doloroso, pero si
si arranca en el inicio del proceso podemos mejorarlo, son unas estadísticas que al final permiten saber a ciencia cierta qué esfuerzos tenemos que dedicarnos a una cuestión entendida como una política pública. Porque obviamente en cualquier caso de cualquier niño merecería todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación presupuestaria, económica, política, toda. Pero la verdad que a la hora de generarlo y diseñarlo como una política pública, tener estadísticas más fehacientes o certeras nos permitiría desarrollar algo más. Creo en definitiva que cuando aparecen libros de estos tipos, como dije que confieso me obligo a leerlo por relación con Jorge, con Paula, ver el desarrollo está buenísimo. Porque quiere decir que mucha otra gente la va a leer, que mucha otra gente va a poder hacer reflexiones como la que hice yo, o ninguna, pero va a tomar noticia de la cuestión. Digo, como una simpleza, hoy hubo preplenario, nosotros tenemos mañana plenario y había un convenio sobre el sistema informativo que usa la sigla ASI. Y ya lo mandamos cambiar porque digo, hasta la iconografía de las siglas hace que uno internalice rápidamente la cuestión de que hablábamos. Cuando yo digo basta así, digo, uy, acá hay un problema con menores. Resulta que hoy apareció un expediente que decía de la asistencia al sistema informático, por ejemplo, y usaba la sigla así y la mandamos cambiar solamente para ver cómo nos funciona la cabeza con este llamado de atención. Y para mí esta hora es eso. Es como un faro, ¿no? Como un llamado de atención. Y yo, mirá qué está pasando, mirá cómo está cambiando esto, mirá cómo impacta en otros fueros, mirá cómo no coordinamos esfuerzos. Eso es lo que recojo de la lectura. Así que, para no aburrir y pasar la palabra a los autores, a los que realmente se ponen al hombro el trabajo, no solo académico, científico y investigativo, sino el trabajo pesado que significa debatir sobre estos temas, me traje una frase, como está en una feria del libro, de Gabriel Mistral, que dice: somos culpables de muchos errores y faltas, pero nuestro mayor delito es abandonar a los niños. Muchas cosas pueden esperar, el niño no. Ahora es el momento en que sus huesos se forman, su sangre se constituye y sus sentidos se desarrollan. No le podemos contestar mañana. Su nombre es hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Baja, soy coordinadora del programa de atención integral de niños y niñas del Poder Judicial de la Ciudad. Y quería aprovechar este espacio, además de agradecerles obviamente su presencia, para hacer un agradecimiento, una inscripción de agradecimiento de cómo este libro llegó a concretarse. El programa que coordino nació hace 6 años en el Consejo y nació a partir de una propuesta de la Asociación Civil Basta Así. Así que desde el inicio estamos trabajando juntos y este es un nuevo trabajo que nos llevó mucho tiempo, del que preferiríamos que no existiera, digamos. El propósito del programa de la asociación es justamente Basta Así, ojalá algún día llegáramos a ese momento en que no haya más abusos sexuales contra los niños. Pero mientras tanto, es nuestra tarea y nuestro compromiso que los niños que transitan esos procesos judiciales lo hagan de la mejor manera posible, que no se los revictimice. Entonces, bueno, aquí van los agradecimientos en primer lugar al Consejo Editorial, al Consejo de la Magistratura, que nos permitió que este libro se pudiera concretar, a los autores, por supuesto, por el compromiso que también pusieron en la tarea, a mi equipo de trabajo, que trabajó también mucho en poder llevarlo adelante, de quienes fueron mis jefes, el primer jefe, el doctor Gargiulo, y actualmente el doctor Marcelo Vázquez, que también fue consejero de la magistratura. Al Consejo quiero agradecer no solo a la integración actual, sino a las anteriores también, porque el libro llevó un tiempo y la verdad que el programa fue acompañado en este punto por ambas integraciones. Y si me permiten, un último agradecimiento, este es personal, es a María Cristina Moreno
y a su espacio de trabajo, porque las personas que contactan con ella y con su espacio de trabajo logran una trascendencia en la tarea cotidiana y personalmente quería que esto quedara inscrito en el día de hoy. Así que no me voy a referir al libro en su contenido, espero que lo puedan leer, espero sobre todo que les pueda servir, que sirva también para prevenir casos y que los que no se puedan prevenir se pueda hacer justicia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Agustina, una mujer que transitó los abusos del sistema judicial por proteger a mi hija, defendiendo sus derechos, y en este libro van a conocer una pequeña parte de la experiencia vivida como mamá protectora. Hace unos días, al recibir la noticia de la publicación del libro y de la posibilidad de hablar en la feria, pensaba en el aporte que puedo brindar para que la sociedad acceda a este material tan valioso, sobre todo los operadores judiciales. En mi caso particular me convoca la lamentable experiencia por las situaciones de revictimización secundaria que se dieron en distintos ámbitos en donde los niños, niñas y adolescentes acuden: colegios, clubes, visitas médicas, eventos sociales. Pienso que las víctimas necesitan de una justicia que no exponga a los niños y niñas a pericias innecesarias, extremadas cantidades de horas de espera en juzgados por una citación, que esto tiene asignado un día, una hora, un lugar a realizarse, a las revinculaciones forzadas en el caso que los agresores sean un familiar, a un espacio adaptado a los niños y niñas y no a lugares lúgubres, oscuros, deteriorados y con detenidos transitando los pasillos de los juzgados. Lo que necesitan las víctimas es contención, que les crean y respeten sus tiempos. Necesitan de una infancia feliz, en donde el desarrollo emocional y físico esté garantizado. Nunca más deben estar sometidas a la tortura judicial, nunca más a los excesivos tiempos de la justicia en resolver e investigar el delito para proteger a la víctima. Desde el año 2011 que hice la denuncia y al día de hoy, sigo esperando la confirmación de parte de la Corte Suprema de quien agredió a mi hija. En el 2018 tuvo condena por 12 años, esto en primera instancia. Pero si esta queda firme, ayudaría a que haya un abusador menos en la calle, siendo hoy su libertad un peligro para la sociedad. Como escucharon, hoy sigue libre y está en otro país. Nunca más las víctimas deben estar encerradas por el sistema mientras los abusadores viajan y deambulan por donde quieran. Basta de torturas, de injusticia, de falta de compromiso y capacitación, de complicidades con los delincuentes que son encantadores de serpientes. Pido desde el fondo de mi corazón por una infancia libre de abuso. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Camila Corno, soy sobreviviente de abuso también, además soy adulta protectora y tengo mucha suerte de que hoy me acompañen personas que fueron trascendentes en este proceso, como mi psicóloga que me brindó su contención profesional y sin quien no pudiera haber salido del pozo en que estaba. Compañeros y compañeras de lucha de Basta, mi pareja Fabián, que es un eje fundamental en la fuerza emocional, mi hermana Lucía, quien es muy importante que esté hoy acá, y mi suegra, que es un poco mi mamá también. Voy a contar lo que sigue a lo que ya conté en el libro. Luego de desplegar todos los mecanismos descritos en él, comencé a participar en varias organizaciones en torno a esta temática, y di con Basta así, un grupo heterogéneo de gente contenedora, con gran dedicación y que tiene valores que coinciden con los míos. En este tiempo conocí en diferentes ámbitos y muchos sobrevivientes con distintas historias. También leí varios libros
del tema y participé en diversas charlas con exponentes de todas las profesiones que encaraban la temática desde distintos puntos. Un día noté que toda esta información que fui absorbiendo comparte algunos conceptos en común que inervan de alguna manera u otra a todos los sobrevivientes. Estas son la palabra común, que es la culpa, siempre presente, ayudada por una sociedad que lo primero que hace es cuestionar a la víctima, el poco compromiso de la sociedad y el descreimiento, la dificultad para ser escuchado, porque hay una revictimización de parte de la justicia, de los medios de comunicación y de todas las instituciones en general, incluida la propia familia. Problemas para acceder a la justicia, sea por los costos o porque no todos tienen el conocimiento de los medios gratuitos a los que pueden acceder, o porque el sistema está preparado para desalentar al denunciante con procesos exageradamente largos y dolorosos. Pero lo más importante y duro es la dificultad y la resistencia que existe a hablar de este tema. Sumado a lo que dije antes, es muy difícil para las víctimas poder contar esto. Y pasan muchos años soportando un peso muy grande que le va a dejar secuelas en toda su vida. Por eso es tan necesario que se hable de abuso, que se difundan los indicadores, que puedan advertir las adultas y los adultos cuando las niñas y los niños no lo pueden contar, ya que contarlo verbalmente es muy pesado. Y seguramente muchos de ellos todavía no alcanzan la madurez para entender lo que les pasó. Ahí tenemos que estar las adultas y los adultos para proteger a nuestras niñas y niños. Tenemos que ser lo suficientemente perceptivos y perceptivas para contar con información, poner en tema de conversación el abuso y confiar en nuestras niñas y niños si es que lo cuentan. Porque lo peor para este proceso tan doloroso es percibirse solo o sola. Sentir que no te creen y encima padecer todo el proceso. Es preguntarse 1000 veces por qué me pasó a mí y no llegar nunca a una respuesta y remar contra la corriente para alcanzar cualquier atisbo de reparación que nunca será total. Porque esa sombra seguirá viviendo en nuestras mentes de manera consciente o inconsciente por siempre. Estamos rotas y rotas. Y aunque peguemos las partes, siempre habrá una cicatriz. Por último, pedir que se haga cumplir el protocolo dispuesto en las escuelas para los casos de abuso y que no se frene en ninguna parte de los escalones jerárquicos. El ámbito educativo es uno de los primeros filtros y espacios de detección de este delito, sobre todo desde que se implementó la ESI, que no se cumple en el 100% de las escuelas. Por lo que el rol docente y el de la escuela en su totalidad es fundamental en la detección de estas señales. Para terminar, les quería compartir un cuentito que escribí el año pasado para la Cátedra de Lenguaje Visual 3 de la Facultad de Artes de la UNLP, que hace convocatorias a escritores para que sus alumnos ilustren dichos cuentos, y esta es la versión extendida de ese cuento. Se llama Brillitos. Está pensado para los niños y las niñas. Los ojos brillantes y pispiretos de Martino dejaban entrever lo alegre que era ese chiquito. La casa nunca se encontraba en silencio cuando él estaba, como si le diera vida a ese viejo y descascarado chalet que ya había comenzado a mostrar los rastros del tiempo entre sus tejas enmohecidas y paredes agrietadas. El fondo, donde estaban las gallinas, los conejos, el tallercito del tío Rubén y donde la abuela colgaba la ropa, estaba invadido por juguetes. Entre los zapallos que emergían del suelo había una pelota marrón. Colgando en el tender giraba un rambo de un plástico duro y bastante decolorado ya. Los teros corrían huyendo de los hilos de agua de la última pistola que le trajo Papá Noel. El tarro de galletita mal cerrado, con los anillitos de colores un poco mordidos y luego abandonados, marcaban una pista de por dónde había pasado Martino. La abuela Tota conocía el dedillo de esos rastros, y todo sobre aquel cachutoncito de ojos brillantes y sonrisa cómplice, porque pasaba muchas horas cuidándolo, ya que su hija, la mamá de Marty, trabajaba largas jornadas en una fábrica.
Su papá pasaba muchos meses a bordo de un barco que zarpaba hacia un horizonte emocionante, pero que lo alejaba de su familia. El tío Rubén y la tía Laura vivían todavía en aquella casa, así que colaboraban también con el cuidado del pequeño. Con la tía Laura iba a la plaza del barrio, que quedaba a 3 cuadras. Allí hacía grandes competencias de altura en la hamaca y siempre ganaba la tía. Eso lo enojaba un poco. Si acá el único héroe era él. Con el tío Rubén, por otra parte, disfrutaba aprender sobre herramientas y motos. Siempre quería entrar a su tallercito en el fondo, pero estaba cerrado con un candado y solo podía ir si estaba su tío. Admiraba a Rubén, porque tenía muchas herramientas y sabía arreglar cualquier cosa. Esperaba siempre poder entrar porque le decía que si se portaba bien, le enseñaría todos sus trucos y algún día sería como él. Martino se divertía mucho en la casa de la abuela Tota, y cuando llegaba la madre tenía muchas anécdotas para contar. Corría y la abrazaba tan fuerte mientras olía ese olor a madre que tanto le gustaba. Mientras la mamá y la abuela cruzaban unas palabras en la puerta, Martino juntaba sus juguetes cantando y riendo, tanto que sus ojos rebosaban de brillitos de alegría. Un verano, en que el calor hacía humear el pavimento y derretía las veredas, Marty pasó más tiempo de lo normal en la casa de la abuela Tota, ya que su mamá tuvo que buscarse un segundo trabajo para poder costear los gastos. Papá Noel ese año le trajo en la casa de su abuela una pileta de lona hermosa, azul, con dibujitos de peces de colores. Martino jugaba a contarlos y fantaseaba con el fondo del mar en aventuras submarinas. Ese verano parecía que iba a ser fantástico. Pero la abuela Tota enfermó y tuvo que ir varias veces al médico y hacerse estudios con la tía Laura. Martino quedaba al cuidado del tío Rubén mientras ellas no estaban. La pelota entre los zapallos, el rambo colgado del tender, la pile, la pistola de agua persiguiendo oteros, portarse bien para que el tío le muestre sus secretos en el tallercito. Así pasaban los días, y al cabo de una semana la abuela ya estuvo mejor y pudo dedicarle otra vez más tiempo al cuidado del nietito Pispireto. Pero notó algo raro. Ya no había rastros de Martino en el tarro de galletitas y se extrañó. De repente se dio cuenta un día que había demasiado silencio en la casa. Ya no había canciones ni aventuras a los gritos en el fondo. Los teros ya no huían del agua de la pistola y Martino, en un rinconcito, miraba su rambo con ojos sin brillo. Pasaban los días y la abuela Tota notaba que ese comportamiento no había sido aislado, sino que se repetía, y trató de averiguar la razón pero no lograba saber qué le pasaba al pequeño que estaba tan apagado. Una noche, en que la madre tuvo que hacer horas extras, Martino se quedó a dormir en aquella casa. Extrañaba mucho a su mamá y al principio no le gustó la idea, pero como la tía Laura le prometió un cuento para dormir, accedió. Esa noche, Martino mojó la cama por primera vez en mucho tiempo. La abuela Tota ya no dudaba que algo pasaba y empezó a prestar más atención. Marty ya no miraba los dibujitos, quería irse rápido de la casa de la abuela. Ya no jugaba en el fondo y hasta los pececitos de colores de la pileta estaban sorprendidos y no tenían con quién jugar desde que Martino no los visitaba. Pensando y prestando mucha atención a su nietito, se dio cuenta que Martino ya no iba al tallercito del tío Rubén, y cuando comían en la mesa ellos dos ni se miraban. En ese momento la abuela se dio cuenta que era lo que podía estar apagando los brillitos de los ojos de color miel de Martino. Habló con la mamá, quien se sintió primero culpable por trabajar tantas horas y no estar cerca de su hijito, pero entendió que la única culpa era de quien le estaba haciendo sentir así a su cachetoncito amado, y que debía hacer algo. Juntas hablaron con Martino, quien confirmó las sospechas entre llantos y muchos abrazos protectores, que le dieron de nuevo un alivio al chiquitín juguetón. Juntos como familia, los adultos resolvieron las cosas de adultos y construyeron una gran fortaleza para proteger a Martino, custodiada por dragones lanzadores de llamas, caballeros supervalientes y polvo mágico que encendió de a poco, de a nuevo, las lucecitas de los ojos color miel que tanto habían sufrido ya. Seamos adultos y adultas responsables. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos.
La verdad que es una emoción muy grande poder compartir acá con todos ustedes un proyecto que lleva muchos años y que bueno, ahora se ve materializado. Un proyecto que sin lugar a dudas es susceptible de ampliar derechos de niños, niñas y adolescentes y que coadyuve de alguna manera a tener una mejor sociedad a partir del cuidado y del respeto que se le debe a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora les quiero pedir unas disculpas porque me veo en la necesidad también de hacer unos agradecimientos por todos estos años de lucha y de trabajo que implicó no solo el libro, sino también la militancia y todo lo que es el trayecto por hacer efectivos los derechos de los más vulnerables. Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, a mi compañera de la vida, Nancy, que me da el combustible y el acompañamiento y el apoyo para luchar todos los días la batalla que se nos plantea en este camino. Quiero agradecer a las compañeras y a los compañeros de Basta ASI, acá en la persona de Agustina, de Camila, en la persona de nuestro presidente, el doctor Mario Viale. Quiero agradecer también a las colegas, los colegas aquí presentes, compañeras, compañeros de trabajo, fiscales, jueces, juezas, funcionarias, funcionarios y empleados aquí presentes. Quiero agradecerle a la doctora Ana Salvatelli, al doctor Alberto Viglieri, como autoridades del Consejo de la Magistratura, también de la editorial, al doctor Javier Concepción, que veo por allá también como autoridad del Consejo de la Magistratura, a la doctora Alejandra García, coordinadora general de la editorial, la presencia del fiscal general adjunto en materia penal y contravencional, el doctor López Zabaleta, que también es uno de los autores y un amigo de la vida. Quiero agradecer a la presencia también de autoridades de la Fiscalía de la Ciudad, la doctora Sol Purita, de Relaciones Institucionales, del Consejo de la Magistratura, veo también amigos, funcionarios de los tres poderes del Estado aquí presentes. Quiero agradecer al público presente en general, también al doctor Juan Bautista Máiquez, a la licenciada Miriam Crevidio, a la doctora Diana Galimberti, a Camila Corno, a María Agustina Ahumada Molina, a Daniela Dupuy, a Joana Fusalva, a Adrián Patricio Grassi, a Carolina Stanley, a Paula Vaca, Cecilia Console, a Alejandra Lubel, a Cristian Longobardi, a María Casinari, Jorge Rómulo Massini, Juan Pablo María Villar, Martiniano Terrani, Diego Friedman, que colaboraron activamente en la materialización de esta obra. Esta obra tiene unas características, como bien mencionaba Nacho, unas características especiales. Justamente lo que se buscó y lo que se logró es la participación de autoras y autores con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez, especialistas en el tema, víctimas y sobrevivientes. Y
distintos operadores del sistema de justicia, operadores con capacidad de generar políticas públicas que generen cambios concretos en el goce de los derechos por parte de las víctimas más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes. También la particularidad de esta obra, y ojalá que sea un disparador para que se generen muchas más, es una obra que tiene muchas críticas a la forma en que se gestionan los casos, y por otro lado tiene también muchas propuestas de cambio. Esta obra justamente tan crítica y con propuestas sea nada más y nada menos que editada por la editorial del Consejo de la Magistratura, sea editada por el propio Poder Judicial, y que la propuesta incluso de cambio también, gran parte de ella, sea llevada a cabo por operadores del sistema de justicia y de referentes que son ampliamente reconocidos en la materia, tanto a nivel internacional como nacional. También agradecer a la gente de ASAPMI, en la persona de Juan Pablo Villar, también la colaboración y el trabajo también que hacen en defensa de los derechos de los niños. En relación a los temas desarrollados, me parece importante destacar la puesta en crisis de la forma de gestionar los casos en forma concreta y hacer propuestas acorde al mandato constitucional, cuidando, como así lo ordena la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, a las víctimas, la protección y a su cuidado. También cómo evitar, como también lo mencionaba Nacho en su exposición, las graves revictimizaciones que genera el sistema de justicia. Y estas revictimizaciones no solo, que no es una cuestión menor, tienen graves secuelas y consecuencias con las víctimas, sino que a su vez también generan impunidad de los abusadores. También me parece sumamente relevante destacar el abordaje que se le da a distintos temas, como por ejemplo el falso síndrome de alienación parental, que es tratado en la obra desde distintas ópticas. Falsa teoría científica que genera mucha impunidad y que es utilizada por muchos operadores judiciales como si fuese una verdad relevada y genera mucha impunidad. También uno de los temas que me parece sumamente relevante que se destaca en la obra es el tema del backlash, justamente estas corrientes que se generan para lograr impunidad. Las asociaciones de supuestos padres privados de tener contacto con sus hijos, contacto establecido por una disposición judicial, victimizándose, enmascarándose, cuando en realidad son abusadores. También estas contracorrientes que se generan denunciando a operadores del sistema de justicia, ya sea peritos, ya sea médicos, justamente para que no trabajen en estos casos, para generar impunidad. También detectar a veces determinados discursos, determinados mensajes que encubren justamente la protección a abusadores. Voy a mencionar como ejemplo
un caso que sucedió la semana pasada, que se le dio mucha difusión mediática, aquí muy cerca, en este barrio de Palermo, en un jardín de infantes, donde se hicieron denuncias por abuso a muchas niñas y niños, y al darle publicidad las víctimas, en este caso, por suerte, que no sucede lamentablemente en la mayoría de los casos, sino sucede todo lo contrario, la justicia se movió bien y rápido. Ordenó en forma inmediata un allanamiento en el lugar y el secuestro de computadoras, teléfonos, dispositivos con los que se podría llegar a haber grabado a los niños y a las niñas. Cuando se realiza la medida judicial, realizada por la policía, ya se pudo observar que en el jardín se estaban empezando a cambiar algunas estructuras, como se hace habitualmente, para encubrir a los abusadores. Se pintan paredes, se cambian estructuras, entonces todo lo que declararon los padres en los medios, o lo que pudo decir alguno de las víctimas, ya se ve contrastado. ¿Qué desencadenó esto? Esto desencadenó el día lunes un paro docente en la ciudad de Buenos Aires. Los dos sindicatos docentes más grandes de la ciudad, UTE y ADEMIS, convocaron a un paro en defensa de la educación inicial. En un paro de repudio al accionar policial. En ningún momento hicieron un paro o salieron a pedir por los niños y las niñas víctimas. Digo, esto es muy reciente, es de esta semana, así que es importante que podamos prestar atención y detectar estas cosas, que no se hagan defensas corporativas, porque acá no se está atacando a una profesión noble como es la de los docentes, sino que justamente estos agresores buscan estar en contacto con niños, niñas y adolescentes, entonces eligen lugares donde están en contacto directo. Lo preocupante es que las autoridades sindicales hagan defensas corporativas de delincuentes comunes, delincuentes que cometen graves delitos los más repudiables que pueden existir sobre la tierra. Me interesa también, digo, y parte de esto es que repliquemos, ¿no?, que no existen psicosis colectivas, que se ponen de acuerdo 10 familias que no se conocen para denunciar a una pobre víctima como se los presentan. Esto no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente en todo el país. Digo, estas defensas corporativas a agresores sexuales, a violadores. No hay que olvidarse, hay que tener presente siempre que un niño, una niña, no puede fabular, no puede contar algo que no conoce, algo que no vivió. Así que hay que tener claro y creerles a los niños. Los niños no mienten. Muchas gracias. Bueno, concluida así la presentación tan sensible, e invitándolos a que tengan la obra con ustedes y a acompañarlos en la reflexión de quienes presentaron su contenido. Aquí se hizo presente la coordinadora general Alejandra García, está también Javier Concepción, los quería mencionar antes de cerrar. Y bueno, muy buenas tardes entonces a todos, a todas, los esperamos en el stand. Gracias. Un segundo. Ahí en las bolsitas con los libros están unos folletos que
dan indicadores y a su vez hay un formulario para quien quiera colaborar, asociarse a Basta Sí, que lo pueda hacer. Así que bueno, gracias. Acá también hay una amiga que es sobreviviente, que también escribió un libro, Norma,